¿Qué es esto? Sin presionar el gas ni freno, él pone la señal y acelera solo. ¿Qué es esto? Corra, que yo no sé si es mi superstición, pero estoy escuchando sirenas. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en los Estados Unidos de Norteamérica y me topé con esta funeraria, con esta lancha, con la pick-up del tío Elon. Una bicha que llega de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.6 segundos. No puede ser posible. Esto que ustedes están viendo pesa 3 toneladas, tiene 2 motores y aquí no hacemos review de carros, pero a la de menos va a ser una nueva sección. Yo vi esto y dije, tío, préstemela. Y así fue como Elon Musk, como diría Maburro, me la prestó. Así que aquí la tenemos, amigos. Hoy vamos a hacer una review de esta belleza en la que perfectamente cabe un cuerpo aquí atrás. Demasiadas cosas para ver. ¿Qué es esto? Esto que ustedes están viendo es una Cybertruck de Tesla. Hay dos versiones. Esta que vamos a ver es la económica. Vale $80,000, 40 millones de colones aproximadamente. Y la que sigue vale como 115,000. La diferencia es que la cara trae 3 motores y es la que llega a 100 kilómetros en 2.6 segundos, pesando lo que pesa, 3 toneladas. Y esta, que es la baratona, llega a 100 kilómetros por hora en 4 segundos. Igualmente, es absurdo, podría ser incluso más rápida que carros deportivos. Ahorita, por supuesto, la vamos a acelerar como si fuera una motocicleta. Se dice que es uno de los carros más minimalistas del mundo. Ahorita lo vamos a ver dentro. Solo hay una pantalla, no hay botones, no existe nada más. Y por fuera es demasiado polarizante, disruptivo. Usted lo ama o lo odia. Vean este color, vean esta forma, estas figuras. Esto es acero inoxidable, resistente a balazos, así como lo oyen. Aquí en esta lata no entra un balazo de 9 milímetros. Y los vidrios, estos no aguantan tiros, pero sí aguantan golpes fuertes. Vamos a abrir esta refrigeradora, que esto que ustedes ven es la llave, como que si fuera un hotel. A ver si hace algún sonido futurista o algo. ¿Dónde se pone? ¿Por qué suena como un pato? O más bien lo cerré. ¡Elon! ¡Elon! ¡Ay, papantla! ¡Qué miedo porque queda que si yo meto el dedo aquí y cierra, me lo hace cortado! Ah, pero trae un bloqueo para que no se cierre bien. ¿Y cómo diablos se conduce esta refri? Este microondas. Pasen adelante, por favor. Vean este volante, esto es como de juguete. No es redondo, mide 1/4 de lado a lado. Trae una pantalla donde podemos ver absolutamente todo lo del carro. Configuraciones, opciones, poner los asientos fríos, calientes. No puede ser. Aléjense todo lo que puedan para que vean esta locura. Vean esto. Vean esto. Se levanta 40 centímetros del suelo por si necesitamos entrar a terrenos arenosos, lodosos. ¿Será que esto sobreviva a Centroamérica, a Suramérica? ¿Será que se pueda meter a un barrial un bicho de estos? Tiene 600 caballos de fuerza, pero habría que verlo si pasa un pegadero. Me llama muchísimo la atención que no hay manillas, no hay botones. Incluso para abrir, por ejemplo, este compartimento de atrás, se puede abrir con la pantalla o con este botón. Con un solo clic. ¿Qué hay? ¡Un muerto! Buenos días, tardes o noche. Espero que estén súper bien. En el día de hoy, una lata de sardinas con llantas. Damas y caballeros, el señor Julián. ¡Claro que sí! Julián, ¿qué opina de que ahora, en 2026, los microondas lo puedan llevar a usted a diferentes partes del mundo? Me parece muy bien. Uno maneja y se hace una maruchana allá adentro. Amigos, vean el tamaño de... Aquí caben varios muertos. Ey, no, pero no, censuren esa palabra ahí. ¿Realmente? Sí, realmente. No, y el carro tiene más caballos de fuerza que un establo. Era al revés el chiste. Estuve leyendo que Tesla vende equipos para campamento. O sea que en este espacio funerario usted puede armar una carpa y además cocinar, poner plantillas. Usted podría soldar con este carro. Uno podría vivir aquí, la verdad. Podría hacer una inversión de casa. Sí, realmente, con lo que cuesta, sí. Les digo que se puede hacer de todo aquí porque esto trae 2 conectores 110 y un conector
motor como de 220. Usted puede conectar una refrigeradora, una lavadora, puede cocinar, puede soldar. ¿Se imaginan conectar una refri a una refri? Es la meca. Julián, vamos a hacer una prueba. No. Se dice que este baúl es como un baúl de seguridad. Ok. Diferente a cualquier pick-up en el mundo. Ok. Cuidado, cuidado. Uy, Vamos a cerrarlo. Pero suave. Y los mos. En teoría usted puede caminar aquí. Te dice que resiste 100 kilos. ¿Cuánto pesa usted? 78. Ah, totalmente. ¿Tenemos plata para pagar si algo pasa? Elon Musk. Araya, ¿estás seguro? Elon Musk paga cualquier cosa. Maraya, sí. Si no funciona, demandamos a Elon Musk. Dios, es Navidad. Por favor. Vamos a ver, Tesla. ¿Miente o es real? No, totalmente real. ¡Ey, sí está sirviendo! Sí, no se derrumbó. ¡Ey! Es una lámina. Uy, sí está muy violenta, la verdad. ¡Ey! Aprobado por Chayanne. No, eso está bien. Julián, ya se puede bajar. Y ajá, ¡Elon! ¿Cómo? ¿No le saca aquí como un ascensor? A ver, ¡ay, qué grande está este carro! La gente yo creo que no entiende, digamos, Sí. la magnitud. Digamos, yo mido 1,82 por ahí. Vea, este carro es un tonto. De hecho, de lado a lado, haga como pasos grandes de 1 metro a ver cuánto mide de lado a lado. Esa lancha. De esta chancleta de metal. A ver. 1 metro. Sí, pasos de 1 metro más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mentira. Es que es una lancha, ¿no? Esto es De una verdad. lata de sardinas, man. Como un tanque de guerra este bicho. No sé si la gente, pero si usted le pasa mal el dedo aquí, usted se puede cortar. Enseñe esto. Sí, no, estas Vea. puntas y estos filos, tras de eso esto es acero inoxidable. O sea, Es durísimo. O sea, Dios no lo quiera, pero si usted chocara a alguien con esto, debe ser una maldad. Me parece, no estoy seguro, aquí les va a parecer, me parece que en Europa está prohibido este carro por lo mismo. David, es que... Porque si alguien se atraviesa, es la primera y la última vez que se le atravesó a un Cybertruck. Vamos a buscar un lugar donde podamos pegar de 0 a 100 en 4 segundos con este bicho, a ver si es verdad. Ojo la ignición, no hay palancas, no hay nada para poner, ni reversa, ni para el frente. Simplemente usted agarra la llave de hotel, la pone aquí y listo. Y ahí el carro está totalmente listo para utilizarse. En esta pantalla usted controla absolutamente todo lo del carro. Abre puertas, abre la cajuela, abre lo del frente. Tiene su propio sistema operativo como un celular. Y me imagino que este carro debe de tener o internet satelital que la da el tío Elon o algún SIM. Porque incluso sirve la navegación, sirve el internet. Le sirve todo sin yo estar conectado con mi celular. Esto no tiene sentido, amigos. Esto no tiene sentido. Para poner marcha, para arrancar, simplemente hago así y listo, ya el carro está. De hecho tengo que sacarlo muy despacio porque acelera tan duro que la cámara se movería demasiado. La cámara se movería demasiado. Hay que andar muy despacito y este volante también parece como de mentira. Como si fuera demasiado sensible o yo no sé. Tal vez ustedes puedan creer que este video es patrocinado por Elon Musk o por Tesla, pero no. Este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un solo clic, un VPN crea una burbuja de seguridad que lo protege en la red. Si usted se conecta a una red pública, en el aeropuerto, en una cafetería, en un hotel, en cualquier lado, existe la posibilidad de que haya un hacker, una persona malintencionada que le quiera sacar sus datos, su cuenta bancaria. Dios no lo quiera. Y además, para un uso más simple, por alguna razón en Latinoamérica, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime nos tiene el mejor contenido bloqueado. Entonces, con un VPN como Surfshark, con un solo clic, ustedes se cambian a una red en los Estados Unidos, a una red en Canadá y desbloquean el mejor contenido del mundo. Si van a viajar, también les sirve para encontrar mejores ofertas, o si van a un país donde están bloqueadas las redes sociales o Google, también lo pueden desbloquear. Así que amigos, aquí abajo les voy a dejar un link con un precio súper especial para que lo aprovechen y además 4 meses extra. Vamos a poner a prueba algo que me aterra y más aquí en los Estados Unidos, pero vamos a poner a prueba el modo de conducción automática de Tesla. Este bicho, ahí donde lo ven, se conduce solo. En teoría, yo debería poner un destino y él nos va a llevar hasta ahí solo, leyendo señales de tránsito, leyendo semáforos, parando, incluso rayando carros si van muy despacio. ¡Tecnología! ¡Vamos! Ya le anoté a dónde quiero que me lleve. Ahora vamos a activar la conducción automática. Basta con presionar un botón. Esperamos el momento. Aquí voy acelerando yo, voy saliendo yo y ahí activé el control
automático. Él está acelerando. Es más, yo voy a subir los pies. Yo quiero que ustedes me crean. Voy a subirlos. Vean cómo va detectando todo. Vean las personas y vean las personas aquí donde las detecta. Esto va a detectar. Vean, puso la señal para donde vamos nosotros. Tengo mucho miedo porque vean el lugar a donde estamos llegando. Es un cruce con varias líneas, con semáforos. Vean cómo detecta los carros y detecta que el semáforo... Vean, lo detectó en amarillo y se mandó. Lo detectó en amarillo y se mandó. Y sigue los límites de velocidad. Él mismo marca aquí cuál es el límite y lo mantiene. Es más, me puedo ir tomando un café. ¿Será multable si yo voy en el celular en un carro automático? Me da miedo estar haciendo esto. La verdad, no me siento a gusto. Y menos aquí en Estados Unidos, que todo es multa. Nos acabamos de saltar otro semáforo en amarillo. Sobre todo aquí que todo es multa. Y por ejemplo, si me fueran a hacer un ticket, ¿me lo hacen a mí o se lo hacen a Elon Musk? Elon Musk. Qué locura esto, amigos. Y este sistema no sé cómo funciona, porque detecta absolutamente todo. Detecta los carros que están parqueados, incluso los carros que van. Vean cómo dobla solo. Y yo puedo ver todo mi entorno. Detecta los carros que vienen atrás, vean. Dice que viene un camión por allá, detrás. Detecta los carros parqueados. No sé si esto funciona como un satélite. Me está pidiendo que agarre el volante, pero igual él lo está haciendo solo, vean. Eso probablemente puede ser porque cada cierto tiempo parece que él me dice como que toque el volante. Tal vez como para estar seguro que yo no me dormí o algo así. Para estar seguro que yo sigo pendiente a la calle. Parece que no es 100% autónomo. Como que hay que tenerle cierto cuidado a lo que pueda suceder. Entonces, ¿qué pasará si yo me quedo dormido? ¿Será que el carro se parquee por ahí hasta que yo tome control de él nuevamente? Elon, necesito respuestas, por favor. Si tú quieres, yo quiero. Ojo, aquí vamos en pista. Quiero que vean, yo no estoy acelerando. Y vean cómo va dejando botados a los carros. Siempre manteniendo el límite de velocidad. De hecho, va pasado por 4 millas por hora. Vamos a dejar botado este carro aquí a la par. Él simplemente va pasando. ¿Será que es capaz de rayar a alguien que no vaya a gran velocidad? Ok, puso señal. La policía va a la izquierda, graba eso. Señal. Vean, la policía pasando al frente de nosotros y nosotros rayando en un carro automático. Mucha locura. Sé que hay taxis autónomos ya en todo lado con cámaras y todo, pero andar uno como chofer y que el carro haga todo, locura total. Elon Musk. Se frenó y puso señales de emergencia. Dice que como que está prohibido descansar mientras uno viaja, o sea, que está prohibido como dormirse. Activó señales de emergencia y dijo que agarre el volante. Y estaba frenando en media pista. No sé si eso puede traer un problema grave, frenar aquí en una pista en los Estados Unidos. Probablemente sí. Y no solo eso. Intento activar el modo automático y dice como que el chofer ignoró cuando él me dijo que agarrara el volante. Entonces ya no lo puedo activar. Seguro eso es una protección para cuando alguien se va durmiendo o algo así, para que no se confíe en la conducción automática. O sea que todavía no es 100% autónomo. Si ustedes se preguntan cómo se parquea este microondas, pónganle atención a las llantas. Doblan unas para un lado y otras para otro lado. Esto nunca lo había visto en mi vida. Como que si fuera un tanque, una máquina. Vean esto. Si yo necesitara salir de aquí y tengo carros a los dos lados y es casi imposible, vean menos 1000 de aura. Pónganle atención a las llantas del frente y a las llantas de atrás, como doblan. Y a la hora de salir, quiebra por completo facilísimo, a pesar de tener este tamaño. Es una cosa impresionante. Madre. Esperemos que no nos echen la policía. Vamos a correr este bicho para que ustedes se hagan una idea del arranque de levante que tiene, porque es absurdo. Incluso si lo ven desde aquí adentro, tal vez no se aprecie como si se puede apreciar desde afuera. Entonces, nuestro corresponsal va a ir a arriesgar su vida allá en la esquina para que ustedes lo vean. Esos cafés van a terminar ahí pegados. Dígale a Elon que la cierre la puerta, no se cierra. Elon Musk, cierre la puerta. No sé si me escuchan, no sé si están listos para ver esta locura, pero vean esto. Gas a fondo. ¿Qué es esto? ¡Vámonos, Julián, vámonos! Corra, que yo no sé si es mi superstición, pero estoy escuchando sirenas. ¿Cómo? Corra, vámonos ya. ¿Cómo? A mí no me vacile con eso, a mí no. Elon Musk,
Ábrame lo No puedo esperar, Julián. Veamos este bicho por dentro, porque realmente es muy espacioso. Ya les enseñé el volante. Los asientos como que tienen un toque a SpaceX, como butacas, no sé, son muy cómodos, la verdad. Pero además hay como muchos espacios para guardar cosas. Por ejemplo, esto es como un tipo de gaveta, no sé si notan, pero esto es separado de las alfombras. Usted puede echar cosas ahí. Normalmente en las puertas solo cabe una botellita, pero vean aquí usted puede meter 1 litro en el espacio que hay en esta gaveta. En el centro usted puede poner a cargar su celular y además trae de nuevo un hueco aquí para meter lo que sea. Pero este que les voy a enseñar es el toque letal y se abre desde aquí. No hay un botón para abrir el gavetero. Ojo, rácata, nunca antes mejor dicho gavetero. Esto es como una mesa de noche. Y los pasajeros de atrás, ojo, primero el panorámico del tamaño del techo. Ni siquiera tiene techo, es un solo vidrio que hace ver esto gigante. ¿Qué es esto? ¿Cómo usted va a tener una pantalla para controlar lo que quiera? Incluso puede ver YouTube aquí detrás. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es esta belleza, amigos? Se puede ir viendo YouTube mientras usted va aquí tranquilo atrás. Y tiene como audio independiente. No sé por qué, pero aquí atrás usted puede controlar el asiento de adelante. Y también puede poner a calentar los asientos. Si está haciendo mucho frío, los pone a calentar los asientos de atrás. Puede controlar un montón de cosas. Otra cosa que tiene este carro es que la parte de atrás está pensada. Yo no sé si el carro en general está pensado para jalar muchas cosas, porque la puerta se abre, como ustedes ven, recta, para que usted pueda meter aquí lo que sea sin la incomodidad de una puerta que no abre por completo. Ya contó que tiene para descongelar pollo, carne, cualquier tipo de alimento. Tiene también para palomitas, si quiere palomitas. También las puertas, si se le cierran a usted muy duro, con un abrelatas. No. Tu amigo, el que no se decide si ser fit o meterse una hamburguesa, quedó pegado en el medio. Entonces se mandó con una hamburguesa de lechuga. Dios mío, tienen que cerrar el estadio. Lo que les decía de este carro, si algo tiene, es que es disruptivo. No hay nada igual en el mercado. Vean en un parqueo cómo se ve esta bestia. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video en la Cybertruck, en la troca de mi tío Elon Musk. Cuéntenme a ustedes qué les pareció este microondas, esta refri con ruedas, con altísima tecnología. ¿Qué les parece este bicho también en $80,000? Por cierto, ese precio es aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, este bicho en Latinoamérica, no sé, debe costar 120,000, por lo menos un 50% más. Así que déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. ¿Y qué les parece si hacemos reviews de ciertos carros así muy exóticos? Qué sé yo, un carro que ande en el agua o un carro volador en China. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que manejó una refri del futuro el día de hoy. Elon Musk.